Bueno, llegamos al factor común por grupos. El peor de todos los casos, el más difícil. ¿Por qué? Porque, como decía un profe mío, Luis María, decía, hay que tomar decisiones. Acá no hay stencil, no hay molde para usar que nos diga sí es, no es y se acabó el asunto, sino que tenemos que probar. Y esa es la parte fea de este caso. Este caso de factoreo, fíjense, tenemos cuatro términos, pueden comprobar fácilmente que no es un cuatrinomio cubo, ¿sí? Y entonces, factor común no hay tampoco, así que vamos a tener que elegir otra cosa. ¿Y qué otra cosa elegimos? Bueno, vamos a elegir dos grupos de dos términos. De ahí el nombre de factor común por grupos. Porque vamos a agrupar, por ejemplo, los dos primeros términos y los dos últimos. ¿Bien? Y esa elección nos va a permitir sacar factor común en los dos primeros y factor común en los otros dos. Esto no va a hacer que esté factorizado, pero nos va a acercar un pasito. Bueno, en los dos primeros términos, el factor común, hay un 2 que divide al 14 y al 20, y es el número más grande que lo hace, y hay una g también. Sacamos 2g como factor común y todo lo que nos queda adentro es lo que hacemos habitualmente cuando hacemos un factor común, que si no lo recuerdan, revisen el video, vuelvan al ejercicio, pero se supone que eso ya estaría entendido. En el caso de los últimos dos términos, así se dice, x cuadrado es lo que va a salir como factor común y nos queda el paréntesis ahí. Ahora les pido que presten atención a los dos paréntesis que nos quedaron y los miren comparándolos. No se parecen en nada. Eso quiere decir que así no vamos a ningún lado. Esa no es la forma de agrupar o no es factor común por grupos. ¿Y cómo hago para saber si es factor común por grupos? Bueno, elijamos otra forma. Nosotros elegimos primer y segundo término y por otro lado tercero y cuarto. Ahora bien, si elegimos primero y tercero y no nos da, quiere decir que no hay factor común por grupos. Y si elegimos primero y cuarto, exactamente lo mismo. Es decir, con cuatro términos, si de una forma no sale, con la segunda forma sale o sale. No hay vuelta, es mejor que el Kini. ¿Bien? Entonces probemos. Vamos a agrupar de otra forma. Pero, ¿qué forma vamos a elegir? Bueno, hay un método que cuando aparece es infalible. Y ese método es el siguiente. Miren la F. Hay dos términos que tienen F y dos términos que no tienen F. ¿Sí? Entonces, vamos a agrupar esos dos términos que tienen F por un lado y los dos que no tienen F por el otro. ¿Sí? Primero y cuarto y segundo y tercero. También podríamos haberlo usado con la H, que aparece en dos términos y en dos no. También podríamos con la G, perdón, no, porque aparece en tres términos, con la X no, es decir, que en este caso nada. También podríamos haber elegido el 14 y el 35, que son divisibles por 7, mientras que el 20 y el 8 no. ¿Está? Ahora, no me sirve el 2, que divide al 20, al 14 y al 8, es decir, tiene que ser dos términos sí, dos términos no. Bien, pero elegimos así y vamos a ver cómo seguimos. Saquemos factor común en los primeros dos. Nos quedaría algo así. Saquemos factor común en los otros dos términos. Nos quedaría algo así. ¿Ven ahora los paréntesis que han quedado? Ven que quedaron iguales. Cambiados de orden, pero es lo mismo. Bien. Entonces, nosotros hasta este momento estamos en esta situación. Fíjense que sacamos factor común en los grupos, pero todavía no tenemos un solo término, no terminamos de factorizar. ¿Sí? Ahí arriba ven dos términos. ¿Están claros? Bien. Uno es hasta aquí y el otro es lo que queda. En esos dos términos, vamos al primero, hay como factores el 5, la x cubo o xxx, el f5 y un paréntesis. En el otro término tengo el 2, el g cuarta y un paréntesis, pero casualmente esos paréntesis son iguales. No casualmente, esto es porque estamos en un factor común por grupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, entre esos dos términos tenemos un nuevo factor común que es el paréntesis. ¿Sí? Entonces vamos a escribir ese paréntesis como factor común y adentro los dos factores que nos quedaban. Este de aquí y este de acá. Fíjense. Mientras que el paréntesis que se repetía, aquí lo tenemos. ¿Sí? Y ahora, si miran bien en detalle, hay un solo término. Acabamos de factorizar el ejercicio. Bien, eso es un factor común por grupos.
Pero como es un método, una forma de factorizar que se las trae, vamos a ver otro ejemplo. Y en este otro ejemplo vamos a elegir, bueno, ustedes tienen la posibilidad, pero las B, por ejemplo, tenemos en 3 términos, las N en 3 términos, acá en 3 términos no nos sirve ninguna de esas formas. ¿Cómo podemos elegir? Bueno, fíjense, el 24 y el 20 son divisibles por 4 y los otros dos no. Buenísimo. ¿Sale así o no sale? El 45 y 54 son divisibles por 9, por ejemplo, y los otros dos no. Entonces, esa forma de agrupar es la forma que podemos usar. Ojo, el 24, el 20 y el 54 son divisibles por 2, insisto. Si hay un número que divide a los 3, a 3 o a 4 sería un factor común, pero si divide a 3, no nos sirve ese caso. Bien, pero sí, en este caso el 4 y el 9. Factoricemos cada uno de ellos, así nos queda el primer caso, así nos queda el segundo. Y ahora les pido atención sobre los paréntesis. Esos paréntesis se parecen, pero tienen los signos cambiados. Ajá, entonces no son lo mismo. Entonces no lo voy a poder sacar factor común. ¿Bien? Pero vamos a hacer un truco muy sencillo. En vez de usar el 9k a la quinta como factor común en los segundos, voy a usar el menos 9k a la quinta. ¿Qué hace eso? Que me quede un menos 5 adentro para que al multiplicarlo por menos 9 me dé el 45 que tengo al principio. Y el 6 positivo para que al multiplicarlo por menos 9 me dé menos 54. Y ahora sí los paréntesis son lo mismo. Y entonces estoy en un factor común por grupos. Y ahora me quedaría poner el resultado que es, en un paréntesis, fíjense, el paréntesis que tenemos como factor común. Este de aquí y este de aquí vino acá. Y en el otro paréntesis, los dos que teníamos afuera, como en el caso anterior. ¿Bien? Y esa es la factorización que andamos buscando. ¿Bien? Vayamos a un último ejemplo, rapidito así. Acá tenemos 6 términos. Y entonces ya ahora sí las elecciones son más complicadas. Si tenemos algún número que divida a 3 y a 3 no, es un golazo. Por ejemplo, el 5 divide al 15, al 45 y al 5 que está al final. Esa sería una forma de elegir hermosa. Otra forma, bueno, fíjense, busquen entre las letras, entre los números, ¿sí? Y si encuentran, bárbaro. Pero yo acá elegí de a pares los términos, ¿sí? Es decir, puedo armar 2 grupos de 3 o puedo armar 3 grupos de 2. Con el 9 con el 5 hubiera sido infalible también, y podrían haberlo sacado por ese lado. En cada uno de estos voy a factorizar, ¿sí? En el segundo caso, como los dos son negativos, aprovecho y ya saco el factor común negativo para que me queden positivos adentro y coincidiendo con los de arriba. Insisto que si lo sacan al a cuadrado y b positivos, adentro le van a quedar los dos negativos y después hacen el acomodo y ya está. Abajo es el 9, el factor común, y listo. Y ahora, en un paréntesis vamos a poner lo que se repite y en el otro todo lo que está afuera. ¿Sí? Y esa es la forma de factorizar por un factor común por grupos. Espero que esto les haya servido y ya con esto cocinamos todos los métodos que vamos a ver nosotros de factorizar. Por supuesto, no son los únicos. Por supuesto, más adelante y con menos letras vamos a ver formas para factorizar polinomios en una sola indeterminada, o sea, polinomios con x solamente, pero por ahora esto es todo lo que tenemos para los primeros 5 ejercicios de la guía y después vendrá un video para el 6, el 7 y demás. Que anden muy bien.